En este trabajo de hoy, quiero que me acompañes con tu Biblia abierta en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1. No va a ser una enseñanza de las convencionales, así que tendrás que estar bastante atenta o atento para no perderte detalle de lo que te vaya compartiendo. Porque quien haya pensado hasta hoy que cuando decidió escribirles una carta a esos efesios, Pablo estaba planificando darles, una clase especial en uno de sus párrafos, porque una carta tiene párrafos, no capítulos y versículos, a eso lo inventamos nosotros después. En uno de sus párrafos te decía, respecto a sus matrimonios o a sus noviazgos, yo creo que se equivocó de pleno. Obviamente que se puede usar lo que Pablo dice allí a los efectos prácticos de mejorar un matrimonio o un noviazgo. Pero lo que Pablo ejecuta en este documento es un verdadero prototipo de lo que es la Iglesia en su faz universal. Esa Iglesia que Dios mismo está activando, como dice el título, en este preciso momento de la historia, y la que muchos autodefinidos como cristianos ni siquiera conocen. ¿Por qué? Y porque no se enrola en sus postulados tradicionales, de credos particulares y doctrinas denominacionales. Claro, no tiene los símbolos del Apocalipsis, eso es muy cierto, pero sí, fíjate que contiene las metáforas y las parábolas, que son verdaderas perlas propias de una intimidad con Cristo sin comparaciones. De hecho, nadie va a pretender descubrir a Pablo a partir de esta carta o por causa de esta carta, pero sí a lo mejor podríamos empezar a sacarlo de esa medianía conceptual en la que muchos lo introdujeron ante el riesgo probable de sobreenfatizar su rol de tal modo que terminara eclipsando el del propio Jesús. Mirá, no existe ni existirá jamás tal cosa como un evangelio de Pablo. No es así, ni puede serlo. Los 4 evangelios hablan de Jesús y de su ministerio terrenal. Y ese ha sido mayoritariamente el modelo y la base, o las bases, de nuestra fe. Pero fíjate que en esos 4 evangelios casi no mencionan, o no se menciona, a su cuerpo en la tierra, que es la Iglesia. Bueno, a esa tarea se la encomendaron a Pablo, que para eso fue enviado, que es como decir, fue apostelos, o simplemente como le llamamos todos, apóstol, enviado. Algunas de las cartas de Pablo contienen los elementos más que suficientes como para establecer con claridad lo que es o lo que no es esa iglesia genuina. Entonces, claro, cuando él comienza a escribir esta carta a esa gente de Éfeso, fíjate que no se la dirige a todos los hermanos que se congregan allí, que es como lo dan a entender más de una de las clásicas versiones bíblicas del lenguaje popular, y quizás, a lo mejor como lo haría cualquiera de nosotros, a todos los hermanos de la iglesia. Si vos prestás atención y te fijás con mucho detenimiento, y los originales lo avalan, vas a darte cuenta que Pablo decide escribir a Éfeso una carta dirigida a todos los santos, a todos
los santos, que es lo mismo que decir a todos los que están separados del mundo por decisión propia, a todos los que decidieron consagrar sus vidas a Dios. Y le añade a los que son fieles, que es la traducción más simple de lo que en realidad dice el original, dignos de confianza. A eso les escribe. ¿Estamos en claro? Es decir, no es una carta para la multitud de efesios reunidos en uno o más lugares. Es para algunos de ellos. Para los que realmente son parte del cuerpo de Cristo en la tierra y aptos para un servicio no religioso, sino espiritual al 100%. A ellos es a quienes les asegura y les confirma que la gracia, que es ese favor inmerecido de parte de Dios, y la paz, que solo del cielo puede venir sin contaminaciones, será patrimonio de sus vidas. No a todos los efesios, sino a los santos y fieles. Claro, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo lo entendemos? ¿Como discriminación? ¿Como selectividad? ¿Como elitismo por parte de Pablo? No, lo entendemos como justicia. Porque así era, en ese tiempo, donde aquella luz inconmensurable e incomparable comenzaba a iluminar de verdad a todo ese mundo oscuro y en tinieblas. Bueno, así debería ser hoy también, porque no hay ni puede haber concesiones en esto, ni tampoco nada que esté por debajo en calidad, en nivel y en efecto. Claro, pero ocurre que a partir de haber interpretado, o qué sé yo, o malentendido algunas cosas, resulta ser que nos metimos en un vendaval, porque es un vendaval, de palabras altisonantes o sentencias inexistentes con la simple intención, a lo mejor sana, pero definitivamente irresponsable e ignorante, de tratar de ayudar a Dios a hacerse entender por el hombre. Che, ¿ayudar a Dios? Suena como medio arrogante, ¿no? Yo creo que en realidad es ignorancia, pero a veces la ignorancia se disfraza de arrogancia o presuntuosidad. Entonces, claro, cuando Pablo dice que Dios nos bendice en los celestiales, así lo dice, el original dice nos bendice en los celestiales, que es como decir que nos bendice por sobre el cielo, tanto en magnitud como en validez. Fíjate que a nosotros, para ayudarlo a Dios a que fuera mejor entendido, se nos ocurrió añadirle que era en lugares celestiales. Tanto como para darle, ¿qué te digo?, mayor credibilidad y ponerle una referencia geográfica que lo hiciera un poco más creíble. Ay. ¿De verdad ayudamos a Dios con ese añadido inexistente? No está en la Biblia lugares, la palabra lugares. En la Biblia sí está, lo que no está en los originales. Ahora, claro, ¿lo ayudamos a Dios con eso, con ese añadido? ¿O en realidad, sin querer, le pusimos un grano de arena que obstaculizó un poco más el entendimiento de esa palabra? Eso es carne. Nuestra, pura carne. Ojo, bien intencionada. De acuerdo. Pero aborreciblemente igual. Aborrecible igual, porque Dios aborrece las obras de la carne. Eso dice la palabra, ¿no? Lo que no te dice, pero está implícito, que son todas las obras de la carne. Las que parezcan buenas, las que parezcan mal, todas.
porque nos dice que andemos en espíritu. Y mal que les pese a todos los defensores que avalan o defienden a los movimientos que sustentan la legalización del aborto, Pablo añade después que todos, reitero, todos hemos sido escogidos, elegidos, preparados, capacitados y comisionados para ciertas y determinadas tareas o misiones específicas desde antes de la fundación del mundo, que en este caso puntual, porque dice cosmos, tiene que ver con el lugar geográfico donde cada mujer u hombre nacido viene a habitar por un espacio temporal que oscila, ¿qué te digo?, entre los 80 y 100 años promedio, algunos más, otros menos, que es lo que de alguna manera sería hoy cierta expectativa de vida. ¿Lo estás entendiendo? Mira, más allá de si sos creyente o no, vos te das cuenta que cuando cancelás una vida mediante un aborto, lo que haces es nada menos que cancelar una misión de Dios en favor de su reino. Pregunto, ¿podés esperar o pretender algo de su parte de allí en más? Y esto es del mismo modo para el que dice creer como para el que elige lo contrario. ¿Por qué? Porque esto es justicia. Y viendo el verso 5 de este primer capítulo de esta carta, nos encontramos con que la traducción oficial nos asegura que fuimos predestinados, que significa que nuestros futuros ya estarían predestinados a ser de una determinada manera, para ser adoptados como hijos por parte de Dios. Perdón. ¿Alguien se detuvo, aunque más no fuera 2 minutos, a escudriñar con atención y comprobar que la que está universal y globalmente predestinada a la victoria y a la vida eterna en Dios es la iglesia y no el hombre en lo individual? Claro, si vos formás parte de esa iglesia, disfrutás de esa predestinación. Si decidís no estar en ella, me temo que no. Y de ninguna manera para ser adoptado como hijo, sino para ser hijo de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, que es la que al derramarse en el Calvario nos dio la puerta de acceso para formar parte de la familia de Dios de un modo legal y concreto. No somos hijos adoptivos de un padre con el que no nos une ningún lazo de sangre. Somos hijos genuinos por medio de Jesucristo, que derramó su sangre, entre otras cosas, para darnos ese acceso. Si lo aceptamos como Salvador y Señor de nuestras vidas, somos coherederos con Él. Coherederos significa herederos iguales, conjuntamente herederos. Además te digo, cuando Jesús fue a la cruz, produjo un suceso que luego, al ser rotulado con nombres más relacionados con el ambiente religioso que con lo estrictamente espiritual, en algunas personas se les borró de sus mentes, haciéndolos perder el rumbo de sus vidas y el rumbo estrictamente personal suyo. Porque, hablar de redención es ser estrictamente veraces, pero no podemos negar que la palabra redención suena a religión, suena a rito, suena a algo legendario y casi tradicional y hasta parte activa de algo que se llamó y se llama en algún momento y lugar liturgia. Y si lo ponemos como perdón de pecados, lo cual también es real y verdadero,
Suena casi como una acción sacerdotal siguiente a un acto de contrición o algo parecido. Sin embargo, la palabra justa y exacta, que es la que sobresale en los originales para graficar lo que pasó en la cruz, y que de paso te cuento que fue tomada como nombre propio por una banda de música cristiana de mi país que ocupó escenario por muchos años, esa palabra es rescate. Rescate. Eso es lo que hubo en la cruz para cada uno de nosotros, según el texto original, que dice una liberación por rescate. Liberación por rescate. Jesús, con su sangre, pagó un abultado rescate por cada uno de nosotros que estábamos cautivos, prisioneros, esclavos, secuestrados, y nos hizo definitivamente libres. ¿Entendés ahora la caradurez de tanta gente que de pronto, sintiéndose libre y perdonada, decide vivir después irresponsablemente esa salvación, poniéndola en riesgo con prácticas no ya mundanas, sino directamente satánicas? A mí no me interesa si lo toman a mal y se ofenden, pero alguien tiene que mirarlos a la cara y decírselo. Y ahora, cuando todavía tienen tiempo de salvarse, porque esperar a veces puede ser fatal. Y me quedaba pendiente el final del verso 8, que dice que todo eso nos sobreabunda. Nos sobreabunda. Rescate, perdón, liberación, sobreabundancia. ¿Vos lo sentís así en tu vida? ¿Te sentís así? Si alguna de las respuestas que dieron ustedes roza el no, sea por la causa que sea, ya mismo debo decirte que eso no es un problema de Dios. Eso es un asunto estrictamente tuyo. Y el motivo, la causa, la razón de todo ese sacrificio tremendo y horrible visto desde el ángulo humano y carnal, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta porque todavía hoy se la siguen autoformulando miles de autorrotulados cristianos que dicen o se dicen, ¿para qué Dios me hizo ese favor? Bueno, los versos 9 y 10 te lo responden. Pero como el idioma Reina Valera sigue siendo medio complicado de entender para muchos, habrá que traducirlo conforme a lo que realmente dicen los originales. Dios nos salvó para mostrarnos el plan que había estado manteniendo en secreto y que iba a realizar por medio de Cristo. Nos asegura que cuando llegue el tiempo y momento, Él completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Eso es unir cielos y tierras, por si no lo habías visto antes, porque esa expresión estuvo muy y está muy de moda últimamente. Unir cielos y tierra, eso es. Y al frente de todas estas cosas lo pondrá a Cristo. Esto es lo que en los originales, en lugar de plan, está traducido correctamente de la palabra selema como cosa deseada. Claro, cosa deseada. Cuando leemos el texto clásico y tradicional, posteriormente del verso 11, ese que dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Claro, nosotros escuchamos esto, o lo decimos, o lo leemos, y decimos amén, amén. Pero decimos amén por una sencilla razón de
de pertenencia, de sometimiento, de obediencia. Pero la realidad es que salvo revelación personal e impactante, la mayoría no llegamos a entender ni la mitad de lo que se nos está anunciando por medio de Pablo. Si yo te digo que por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido, y que así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes, entonces las cosas cambian un poquito de tono. ¿Por qué? Y porque ya no es tan solemne ni tan pomposo y suena un poco más real, más cierto, más, ¿qué te diría?, más palpable. Bueno, el tema central y fundamental es ¿para quién va dirigido esto? Lo que sigue lo aclara. Tómate un tiempito, lee tu texto tradicional que tenés allí, como te lo pedí, y ahora escúchame. Escúchame bien. Cuando Pablo le dice a los efesios, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, se refiere a los judíos, a que nosotros llamamos el pueblo elegido. Pero después, cuando añade también vosotros, allí la referencia es hacia los gentiles en general. Por tanto, claro, no es ni descabellado ni fantasioso entender que lo que él les está enseñando es que Dios quiso que los judíos fueran los primeros en poner su esperanza en Cristo, pero de inmediato concluye que gracias a Cristo, ellos, los gentiles, también pasaron a formar parte del pueblo de Dios. Y como prueba de eso, recibieron a su Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿qué significado tiene esto? Claro, ¿qué significa? Mira, no te asombres, no te espantes, no te ofendas, no te enojes. Acordate siempre que a la hora de estudiar la palabra, Dios es justo. Y que la justicia de Dios no tiene absolutamente nada que ver con algo que se denomina justicia en esta tierra de hombres falibles, de naturaleza caída y en muchos casos corruptos. Lo que Dios les dice, y es definitivamente válido para hoy, es que su pueblo es uno. Su iglesia es una. Y ojo, no es la mejor, la más esplendorosa, la más bulliciosa, la que tiene la mejor doctrina, la que ora en lengua, la que no ora en lengua. Es la que decidió ser vista por el Padre a través de la sangre del Hijo. Fíjate que esto no lo invento yo, lo que voy a decir ahora, ya los habrás escuchado. Hay naciones, muchas, de las denominadas de primer mundo, ya sea en América o como en Europa, que tienen congregaciones divididas conforme a razas y a etnias. Iglesias para gente de piel blanca, iglesias para gente de piel negra, iglesias para asiáticos, iglesias para hispanos inmigrantes y últimamente, lo sabemos todos, iglesias para gays o gente con sexo indefinido. Hay lugares menos conocidos, y de eso doy fe, donde a pesar de ser todos de una misma raza y color de piel, las iglesias se dividen por tribus. Y en algunos casos, y conforme a las tradiciones de esas tribus legendarias, sus pastores se permiten tener y convivir con más de una esposa. Para ellos es normal y tradicional en sus culturas. La iglesia es una. Y lo que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios, es para esa iglesia.
tenga el color de piel que tenga y esté ubicada donde esté ubicada. Y para el final, si querés, te dejo lo más conocido y habitual. Hay iglesias que dicen ser pueblo, pero que están divididas por denominaciones que se rigen por doctrinas y por reglamentos distintos. Yo pregunto, ¿es esto conforme a la voluntad y el diseño de Dios de acuerdo con lo que Pablo está expresando aquí? Yo creo que no. Yo honestamente creo que no, pero yo soy apenas un hombre, y mi voz, aunque de pronto tenga cierto alcance, no llega a todas las naciones. Entonces necesita ser amplificada en el firmamento por medio de otras voces que se encarguen de repetir lo mismo. En este caso, no. El pueblo de Dios, nos guste o no, lo aceptemos o no, nos resulte cómodo o no, es uno, sin distinciones. Y te digo más, si tu Padre es el mismo Dios que es mi Padre, vos sos mi hermano o mi hermana. De otro modo, solamente estamos creyendo más o menos en algo parecido, pero no en todo. Y a lo mejor también somos parte de grupos similares, pero no hermanos en Cristo todavía, ¿Soy claro? Es por esa razón que yo no uso alegre e irresponsablemente el calificativo de hermano para nadie. Ojo, no es discriminación, no es discriminación. Es prudencia. Y es palabra, en todo caso. Después, según la versión tradicional, Pablo les dice que ha oído de vuestra fe. Y eso, entendido así, sería muy importante porque nos estaría hablando de un don de Dios manifestado en esos Efesios. Sin embargo, vos fíjate que el original no dice fe, dice confianza. Y si bien este es un elemento altamente importante, no es el don de manera directa. En todo caso, es una consecuencia. La fe es un don que solamente proviene de Dios, mientras que la confianza es un sentimiento que muy bien puede estar dirigido a Dios, pero también puede dirigirse a nosotros mismos o a cualquier hombre o elemento que al hombre se le ocurra hacer digno de su confianza. Es sutilmente leve la diferencia. Y cuando digo sutileza, ya sabes a qué y a quién me estoy refiriendo. Sigue siendo un determinado grupo, pero no en conjunto. Iglesia, mi querida amiga, mi querido amigo, siempre es el remanente santo, no la masa asistente. Iglesia es un término político que identifica a un cuerpo de representantes de un rey. Cristo es rey. Y luego añade que todo eso se produce para que el Padre Celestial nos brinde espíritu de sabiduría y de revelación. ¿De acuerdo? Son dos de los llamados 7 espíritus de Dios, ¿te acordás? Y eso a mí me confirma y también me respalda de que se trata simplemente de su Espíritu Santo. Si es conforme a la palabra, el Espíritu Santo, el único capaz de guiarnos a toda verdad, es porque también es el único que posee esa clase de sabiduría y esencialmente revelación. La revelación es el elemento sobrenatural más visible en la tarea del Espíritu Santo de Dios. Son estos los dos factores esenciales para, cuando se poseen, nos permiten tener auténtico conocimiento de Dios por sobre todas las teorías desparramadas por las doctrinas humanas. Y todo eso, nos asegura Pablo, es para ayudar, fíjate cómo lo dice, a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Alumbrar los ojos de nuestro entendimiento.
Perdón. ¿Cómo entiendo eso? De que el entendimiento o mi entendimiento tiene ojos. No, tranquilo. No busques entenderlo. Solamente créelo. Créelo. No lo busques entender, créelo. Porque es un símbolo. Y es un símbolo que tiene que ver con eso que a todos los creyentes, claro, algunos más, otros menos, nos puede haber sucedido alguna vez o nos esté sucediendo hoy mismo. A lo mejor a algunos les está sucediendo ahora al escuchar esto. Leer 50, ¿qué te digo? Viste, los argentinos somos medio exagerados. Leer 1.000.000 de veces, no. Leer 50 veces, que no es descabellado, un texto durante nuestra vida y no entenderlo. Entonces pasarlo de largo, ir a otro porque no lo entendemos. ¿Viste cómo hacemos con texto bíblico? Si no lo entendemos, pasamos al verso siguiente o al capítulo siguiente. Y de pronto decidir abandonarlo porque consideramos que es demasiado alto para nuestra pobre formación, y ahí queda. Y fíjate que un día justo, exacto, y sin nada que lo justifique o que lo preanuncie, es como de pronto si se iluminara nuestra mente, eso es lo que nos parece, lo que creemos, la sensación que sentimos, y ese texto cobra vida activa y dinámica y definitivamente, de pronto, entendemos todo. Absolutamente todo lo que hasta allí era un misterio. Te pregunto, y me he preguntado yo mismo, ¿hay alguna explicación natural, palpable o intelectualmente coherente para esto? No la busques. No la busques. O lo crees y lo disfrutás, o no lo crees y te lo perdés. Eso es factor A o doble A en la iglesia que Dios está activando y levantando hoy. Porque después Pablo va a hablarles, que es como decir hablarnos, de la supereminente grandeza del poder de Dios. Así lo dice. Pero aclara algo que nosotros no siempre hemos visto con nitidez y que quizá tampoco hemos enseñado así. Porque cuando, ojo, los que hemos tenido que administrar el ministerio de la enseñanza, el ministerio es de Dios. Nosotros somos administradores de ese ministerio. Los que hemos tenido que estar en la enseñanza, corremos un riesgo notable y notorio, que es cuando entendemos algo mal, porque de hecho que si entendimos algo mal o torcido, lo enseñamos mal y torcido, como lo aprendimos. Bueno, muchos a lo mejor lo hemos enseñado así. Dice que la supereminente grandeza del poder de Dios es para los que creen. En realidad el original vuelve a reiterar el vocablo pisteuo, que correctamente se traduce como confianza o confiando en este texto específico. Claro, ¿en qué radica la diferencia entre creer y confiar? Es simple si tenés buena memoria. La palabra nos dice en algún lugar que creer no es ningún mérito nuestro alguno. O sea, no es mérito alguno de parte nuestra. Y añade que hasta los demonios creen y tiemblan. Como para decir, mirá, si creen no es ninguna novedad, hasta los demonios creen. Sin embargo, lo que en ningún lugar de tu Biblia vas a encontrar es que los demonios confíen en Dios. Solo el Hijo. No digo el hombre genérico, digo el Hijo genérico. Ese o esa tienen la fe suficiente como para confiar y como para creer de una manera genuina. Estos, y no el montón, serán los que vean y los que disfruten de esa supereminente grandeza del poder divino. El resto seguirá confiando en los hombres
y como consecuencia de confiar en los hombres, estarán malditos. ¿Te acordás, no? Maldito el hombre. Bueno. Por eso es que también les trae a la memoria que ese poder fue el que operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a la diestra del Padre, otra vez en los celestiales, que es un ámbito, una dimensión y no un lugar como se ha enseñado. ¿Sabías que la Biblia no habla jamás de lugares celestiales? Perdón. ¿De dónde lo sacamos nosotros si el texto solo dice en los celestiales? Se refiere más a cielos y a ámbitos que a lugares geográficos. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Si no fuera por causa tuya, quizá Cristo ya hubiera podido retornar, ¿no? En términos protocolares, cosa que en las cortes reales se tenía muy en cuenta, estar sentado a la derecha del rey significaba ser, después de ese rey, la persona más importante. Bueno, ese es Jesús el Cristo. Ese es el Hijo. Esos mismos, llegado el caso, llegado el momento y dada la situación, somos o podemos hacer cada uno de nosotros. Por ese camino vamos, o deberíamos ir. Y ese nombre, su nombre, es el que está por sobre todo nombre. Por eso, en cada final de oración, ya sea de pedido sacerdotal o de una orden de tono real, es y será en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así completo, para que nadie, ni siquiera el demonio más sagaz, se pueda hacer el desentendido o el distraído y argumente después que no entendió. No, clarito, Jesucristo de Nazaret. Y lo que se pida o lo que se ordene, se cumple. ¿Por qué? Reitero, porque no hay otro nombre por encima de este. No solo lo fue en aquel tiempo antiguo, sino que lo es en este y en todos los tiempos venideros. Eso que te estoy diciendo es tan inmutable como Dios mismo. ¿Sabes lo que significa inmutable, no? No se mueve, está ahí, chao, no se mueve. A Dios no lo moves con nada. Ese es el elemento principal, y te diría que básico, capaz de colocar todas las cosas habidas y por haber en esta tierra y en las regiones celestes bajo sus pies, lo cual implica que de echar mano a su nombre también lo sería de los nuestros, de nuestros pies, y convertirlo en lo que fue llamado a ser y ser, cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia. Y escúchame muy bien lo que te voy a decir ahora. Si la cabeza de tu iglesia no es Cristo, vete ya mismo de allí. Porque eso no es iglesia, eso es Babilonia. Nosotros somos miembros de ese cuerpo en plena obediencia a la cabeza. No existe ni puede existir tal cosa, ¿qué te digo? Como una mano obedeciendo a un pie o un ojo obedeciendo a un oído. ¿Entendés lo que te digo, no? Cada miembro de este cuerpo responde a la cabeza del cuerpo. De lo contrario, no es miembro. Si la cabeza da una orden y una mano o un pie no la obedecen, esa mano o ese pie no pertenece a ese cuerpo. Mira, alguien ha dicho que este es el tiempo de la manifestación de Efesios. No lo sé. Pero, mientras tanto, lo acepto como válido hasta tanto la misma palabra y el Espíritu Santo activo me puedan mostrar lo contrario. Desde el primer capítulo, creo que hoy,
terminás de recibir algunas perlas cultivadas a las que solo les hace falta, el pulimento de la excelencia y la perfección para cobrar una vida dinámica y poder ser puestas por obra por todos aquellos que dicen amar estas perlas escondidas y las buscan día y noche en las Escrituras. Porque escrito está que el que busca es el que encuentra. El que no busca, no encuentra. Así sea, que es como decir amén. Y puedo añadir, así será, porque creo que vos y yo ya nos dimos cuenta que esto no termina acá. Este trabajo de hoy sí termina acá, tiene un tiempo, pero el concepto y el tema que comenzamos aquí y ahora no termina acá. Esto tiene un desarrollo mucho más largo, que encierra mucho más profundidad y como consecuencia encierra mayor bendición. ¿La querés? Vamos, seguime acompañando. Es tu compañía, es tu respaldo en oración, es el sentir que estamos en un mismo sentir, es que cuando me escuchás y te identificás, no es porque te caiga simpático yo, es porque el Espíritu Santo que mora en mí, mora en vos, el Espíritu Santo que mora en vos, que es el mismo que mora en mí, te dice, sí, así es. Eso lo dije yo. Es el mismo. Si tenemos el mismo Espíritu Santo, vos y yo, ¿cómo vamos a tener diferente doctrina? ¿Cómo va a ver la Biblia distinta? Si así fuera, uno de los dos está fallado. El Espíritu Santo no es loco ni se contradice. Tiene un mismo mensaje para todos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es uno. Y su iglesia es una. Hay mucha gente que no le gusta, que no está de acuerdo, lo lamento. Yo no escribí la Biblia, solamente la leo y la creo. Y si me da el cuero, como decimos los argentinos, la pongo por obra. En eso ando. ¿Vos también? Dios te bendiga. Soy de los nuestros entonces. Te abrazo en la distancia, te bendigo en la distancia y te espero, si Dios quiere, la semana que viene aquí mismo. Chao, hasta la vista.